¿Qué tal, alumnos y alumnas de la Escuela Superior de Ingeniería de la Maestría en Seguridad e Higiene Industrial y Sustentabilidad de la materia de análisis de riesgo de accidentes graves e de instalaciones industriales? Bienvenidos a todos y a todas. En la sesión anterior vimos algunos métodos semi-cuantitativos para realizar análisis de riesgos. Estas metodologías pues van precargadas mucho en la parte de las estadísticas, las experiencias de los accidentes que pueden ser graves o no graves, pero en la estadística nos servirá para hacer un análisis, ¿sí? Y evaluación. Hasta vimos en el método Meseri la jerarquización de riesgos. En esta sesión veremos métodos cuantitativos para el análisis de riesgos. Y posteriormente, pues vamos a hacer un compendio de todas estas sesiones sobre los criterios para poder elegir los métodos para identificación y evaluación de riesgos. Ya en los foros y también en la parte de retroalimentación y vía WhatsApp hemos interactuado sobre algunas metodologías o procedimientos que Pemex o otras industrias o plantas establecen para estandarizar sus metodologías y también sus procesos en la evaluación de riesgos. Uno de ellos es el COMERI 144 de Pemex, en donde nos dice cuáles son las metodologías que se van a utilizar de acuerdo a las actividades o procesos dentro del centro de trabajo. Y esto pues nos va a ayudar a nosotros conocer y hacer una estructura, como vimos en la sesión número 1, pues conocer la estructura sobre un análisis de riesgo. ¿Cuál es el objetivo? Que los alumnos conocerán el alcance que tienen las metodologías de análisis de riesgos cuantitativos y qué metodologías utilizar para cada actividad o proceso. Métodos cuantitativos para el análisis de riesgo. El análisis cuantitativo de riesgo es una metodología que cuantifica la probabilidad esperada de estos eventos, así como las consecuencias dañinas en términos de muertos o heridos. En las normas europeas, por ejemplo, se propone como riesgo intolerable una probabilidad de mortalidad superior a 10 a la menos 6, ¿sí? Entonces, una vez por 1.000.000 de años en los límites de los establecimientos. Algunas metodologías que vamos a ver, ¿sí? Es el método FAI y el método HAZOP. El método Mosler lo veremos en las sesiones, ya que esta metodología, este Excel que tengo yo precargado para realizar la metodología Mosler, no se puede visualizar en esta exposición, así que esta quedará pendiente en el foro de dudas y vamos a hacer unas prácticas de acuerdo a este método Mosler. El método FAI es una metodología que consiste en la determinación del nivel estimado de riesgo potencial a partir del producto de 3 factores importantes, que es la consecuencia, la exposición y la probabilidad. Esos son los 3 factores potenciales, o sea, que se estima el riesgo potencial sobre estos factores. Cada factor tiene un valor dependiendo de las características del puesto, los sistemas de seguridad instalados, equipos de protección utilizados, tiempo de exposición al riesgo y gravedad de la posible lesión
para cada uno de los riesgos a valorar. Entonces, vemos en esta diapositiva una matriz de riesgo. Aquí tiene como título criterios de evaluación de riesgo. Pero esta tabla que nosotros vemos aquí del método FI se le llama matriz de riesgo. Si vemos la diferencia que hay en una metodología cualitativa o semi-cuantitativa, es que los métodos o metodologías cuantitativas van a tener una matriz de riesgo en la cual se va a hacer la evaluación cuantitativa. A veces estas metodologías, por ejemplo el HACCP, que es una metodología semi-cuantitativa, pero entra en la parte de la cuantitativa en el caso de la jerarquización, de acuerdo a la consecuencia, la exposición y la probabilidad. Entonces, en este método FI, podemos ver que tiene en la parte de las consecuencias la clasificación que es daños humanos, daños materiales y el valor que se le va a dar en el formato de análisis de riesgo de acuerdo a una actividad. En la ISO 45001, OSHA 18001 o la ISO 14000, pues te hablan sobre el riesgo si es tolerable o no es tolerable. Entonces, esta metodología FI te puede servir para los análisis de riesgo que solicita, ¿sí?, la ISO 45001 y la ISO 14000. Y estas metodologías, son sobre actividades rutinarias. Como lo vimos en los foros, las actividades no rutinarias. ¿Cuáles son las actividades rutinarias? Las actividades rutinarias son las que se hacen seguido, que se realiza día con día o que tiene en una semana realizarse 3 veces por semana. Y las actividades no rutinarias son las que se hacen esporádicamente, cuando se requiere, ¿sí?, realizar. Y a veces son actividades no rutinarias nuevas que nunca el trabajador ha realizado, ¿sí? Entonces, si el trabajador no ha realizado, tiene la mayor exposición, la mayor probabilidad de tener un accidente, ¿sí?, de trabajo o una enfermedad de trabajo. ¿Por qué? Porque no se realizó esa actividad, porque no se hizo un análisis de riesgo. Entonces, ¿qué metodologías puedo yo utilizar para esas actividades no rutinarias? En muchas industrias establecen sus metodologías como el AST, que es una metodología cualitativa. Entonces, en la metodología cualitativa AST, pues vamos a ver identificación de peligros, ver las tareas, ¿sí?, el proceso de las actividades o tareas. 2, la identificación de peligros. 3, análisis de riesgo. 4, las medidas preventivas. 5, el responsable para aplicar esas medidas preventivas. Entonces, es un análisis de riesgo, ¿sí?, cualitativo, como el what if, ¿qué pasa si? ¿Sí? Entonces, en este método o metodología cuantitativa, siempre lo vamos siempre vaya acompañada con su matriz de riesgos. Estas matrices de riesgos, con la parte semi-cuantitativa, están diseñadas de acuerdo también a estadísticas, ¿sí? Y están evaluadas directamente, en este caso, por ejemplo, en el factor consecuencia, que dice que es el resultado más probable que ocurra un accidente. En los daños humanos y tanto los daños materiales y el valor de ponderación que se les da. Por ejemplo, en la jerarquización A hasta F tenemos catástrofe, numerosas víctimas, ¿sí?
Entonces, mayor de 1.000.000, pues tenemos el valor de 100. Varias muertes, ¿no? De 500,000 a 1.000.000, pues tenemos el valor número 50. Muerte, tenemos 100,000 a 500,000, pues tenemos el valor ponderación 25. De lesiones extremadamente graves, puede ser amputaciones, incapacidades permanentes, tenemos de 10,000 a 100,000, pues un valor número 15. Lesiones con bajo impacto, con pérdida de tiempo laboral parcial, pues tenemos 1,000 a 10,000, pues tenemos un valor a 5. Heridas leves, contusiones, golpes pequeños, daños, enfermedad laboral, menos de 1,000, pues en el valor pues es 1. Entonces aquí con esta parte de ponderación que tenemos sobre esta matriz de riesgo, me va a servir para realizar mi análisis de riesgo y me va a servir también para tener una jerarquización de riesgo que en esta metodología FINE se le llama nivel de riesgo. Entonces, de acuerdo a la siguiente factor, a la siguiente tabla, es de exposición, ¿sí? Entonces, vemos que esta metodología FINE va de acuerdo a 3 factores: consecuencias, exposición y probabilidad. En la parte de exposición dice que es la frecuencia con la que ocurre la situación de riesgo, ¿sí? A lo mejor puede haber un valor número 100, puede ser mayor a 1.000.000 de personas, numerosas víctimas en el caso de un accidente, pero aquí en la clasificación me dice continuamente, que quiere decir que puede ser muchas veces al día. Entonces mi valor de ponderación es 10. Puede ser frecuente, ¿sí? O sea, una vez al día. Mi ponderación es número 6. Ocasional, que es de 1 a 3 veces a la semana, pues tiene el número 3. Irregularmente, 1 a 3 veces al mes, pues el número de ponderación es número 2. Raramente puede pasar. Trimestral o semestral, pues yo voy a dar el número 1. Remotamente posible, o sea, que no se sabe que haya ocurrido. Y pues en a veces, que es el número 0.5, ese valor. Como vimos en la sesión anterior, es que probablemente pase. A lo mejor estadísticamente no tengo yo este accidente, que a lo mejor un rayo caiga en un tanque de almacenamiento, no lo tengo en mi estadística, pero cuando pasa, esto puede aumentar la exposición, ¿sí? Vayamos con la siguiente tabla. Ahora viene con el factor probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad? La factibilidad de que la secuencia de accidentes se complete. Y tiene su clasificación de A a la F. Es el resultado más probable y esperado si la situación de riesgo tiene lugar. No de ponderación, número 10. Es completamente posible, nada extraño, tiene probabilidad del 50%. Bueno, pues yo le doy un valor número 6, en este caso cuando aplica. Sería posible, pero poco probable. Número 3. Sería una secuencia o coincidencia rara. Número 1. Se sabe que ha ocurrido, pero nunca ha sucedido en muchos años de exposición. ¿Sí? Ya ven cómo va la relación, la consecuencia, exposición y la probabilidad. ¿Sí? Y acá el 0.1. Mi nivel de riesgo, ¿sí? Me lo va a dar mi nivel de riesgo mayor o igual a 400, pues va a haber una prioridad número 1. ¿Qué quiere decir? Las medidas de actuación. Se requiere corrección inmediata. La actividad debe ser detenida hasta que el riesgo haya disminuido. Y tenemos 3 clasificaciones. Prioridad 1, la prioridad 2, la prioridad 3, que es el riesgo aceptable, el riesgo tolerable, ¿sí? Entonces, estas tablas
que hemos mencionado, a este se le llama matriz de riesgo. Estas matrices de riesgo, como vuelvo a repetir, me va a servir para mi análisis de riesgo de acuerdo a mi identificación de peligros y mi evaluación de riesgos. A esta parte de clasificación de riesgos se llama jerarquización de riesgos, porque de acuerdo al análisis de riesgo, yo voy a dar prioridad, voy a jerarquizar. A lo mejor se puede jerarquizar A, B y C, D, 1, 2 o 3, o por colores, ¿sí? Depende de la metodología que vamos a implementar, ¿ok? Entonces vamos a un ejemplo. Vemos este ejemplo que tenemos aquí de un análisis de riesgo, ¿sí? Este es un formato de análisis de riesgo. Muchas empresas, muchas industrias dicen, esta es mi matriz de riesgo. Porque dentro de la OSHA 18000, la ISO 45001, te pide hacer un análisis de riesgo, pero también de acuerdo al análisis de riesgo, debes de tener un plan de gestión de riesgo, que si nos vamos con las sesiones anteriores, a eso se le llama administración de riesgos. Bueno, entonces aquí se pone la fecha cuando se realizó, qué proceso es. En el caso de liofilización, el puesto, operador de liofilizado, la infraestructura, pues equipos, áreas de diferentes niveles de liofilizado, y quién fue la persona que elaboró este análisis de riesgo. Pero tenía que ser personas que conozcan el proceso. Si una persona no conoce el proceso y va a hacer un análisis de riesgo, ¿sí? No va a identificar los peligros, no va a poder evaluar los riesgos. Entonces, en este ejemplo tenemos una actividad rutinaria, que es la limpieza de equipos diarios, de pisos, muebles, utensilios, sistema de oración, equipo de cuarto frío. Y sobre esta actividad rutinaria tenemos peligros, ¿sí? Ya identificamos nuestra actividad rutinaria. Ahora, esa actividad rutinaria vamos a identificar los peligros, ¿sí? En ese caso, ¿cuáles son los peligros que se identificaron sobre esta actividad rutinaria? Ejemplo, movimientos repetitivos de manos, brazos y espalda. Exposición al ruido. Contacto con materiales peligrosos, en este caso, sustancias químicas o detergente. Contacto con temperaturas extremas elevadas o abatidas. Es un peligro, sí. Golpe por objeto estático, que a lo mejor pues tiene una lámpara, pues tiene un clima, ¿sí? Contacto con artículos punzocortantes. Entonces, de esta actividad rutinaria, pues ya se cuenta aquí los peligros. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? El riesgo. La consecuencia del peligro, que es el daño o deterioro de la salud, pues si yo tengo un movimiento repetitivo de manos, brazos y espalda, pues voy a tener lesiones, problemas, fatiga, ¿sí? Entonces, en una exposición al ruido, pues voy a tener hipocausia, que es daños al oído, problemas auditivos, contactos con materiales peligrosos, quemaduras químicas, ese es el riesgo, esa es la consecuencia. Contacto con temperaturas elevadas o abatidas, pues va a tener quemaduras de primero, segundo y tercer grado, de acuerdo a la exposición también. La aceleración, la congelación y agotamiento físico. Golpe con objeto estático, contusión de cabeza, contacto con artículos punzocortantes, pues va a tener heridas cutáneas. En ese análisis de riesgo que se identificó las tareas, se identificó el peligro, se analizó los riesgos, pues voy a aplicar medidas preventivas para mitigar el riesgo. Entonces, en esa planta
si tienes lesiones en muñeca, brazo y espalda, su control existente, su control para mitigar el riesgo, ¿sí? Es el manual de prevención de riesgos generales, que lo tiene el servicio médico. En el caso de exposición al ruido y tener problema de hipocausia, pues el estudio del ruido, eso es un control que ellos aplicaron, el equipo de protección personal, conchas auditivas, señalamientos, audiometrías y capacitación. Esos son los controles existentes cuando se realizó el primer análisis de riesgo. ¿Ok? Entonces, en este caso, ya tenemos nuestros controles. Ya identificamos el peligro, ya analizamos los riesgos, ya aplicamos medida preventiva o controles, que lo que pasa es hacer la evaluación de acuerdo a nuestra matriz de riesgo anterior. Si se acuerdan, tenemos la consecuencia, la exposición y la probabilidad. Entonces, estos números, ¿dónde los saqué? De mi tabla anterior, y tenemos que es 5. Sabemos que los factores de la parte del análisis de riesgo es consecuencia por exposición por probabilidad, pues me va a dar el nivel de riesgo. Entonces 5 por 10, 50, por 3, 150. Entonces, ¿cuál es la prioridad? Pues el número 1, ¿sale? Que es un riesgo aceptable. Hasta aquí, digamos que ya tenemos nuestro análisis de riesgo. Pero ¿qué pasó? Que una persona, ¿sí?, sufrió un accidente por un golpe de objeto estático. Y en este caso, mi control existente era señalamiento y mi nivel de riesgo era 150. Entonces, aquí va a cambiar la consecuencia, porque ya tuvimos estadísticamente un accidente, o a lo mejor cuando se hizo el primer análisis de riesgo, pues no teníamos esa estadística, pero ya pasó un accidente, pues sube la consecuencia, sube la exposición y la probabilidad. Y esto puede ser mayor a 450 nivel de riesgo. ¿Qué quiere decir? Que no es un riesgo aceptable. ¿Y qué me incita realizar? Pues definir nuevos controles. Y eso me va a ayudar la investigación de de incidentes y accidentes, para encontrar la causa raíz. Entonces, ya conozco la causa raíz, pues voy a aplicar controles para que no vuelva a reincidir ese accidente. Entonces, el señalamiento fue un control existente que estaba, no funcionó. Entonces, voy a definir nuevos controles. A lo mejor un plan de mantenimiento a objetos estáticos, ¿sí?, mensual o quincenal. Entonces, apliqué nuevo control porque este control, pues no me sirvió. Ya hubo un accidente. Entonces, este nuevo control, lo que tengo que hacer, sí, voy a hacer una reevaluación otra vez. Y yo tenía 450, ahora lo tengo a 150 nuevamente. A esta disminución o mitigación de riesgo se le llama riesgo residual. ¿Ok? Y siempre en este caso, esta metodología siempre va con una referencia a requisitos legales o otros suscritos aplicables, ¿no? Para sustentar, pues, el análisis de riesgo. El método HACCP. A ver, el método HACCP está entre me quedo como metodología semi-cuantitativo o soy cuantitativo, ¿no? Esto depende de cómo nosotros queremos valorar las consecuencias o los riesgos de la metodología de análisis de riesgos de procesos, ¿sale? Entonces, como vimos anteriormente, esa metodología me va a servir ¿para qué? Para tener un análisis de riesgo de una actividad rutinaria sobre un puesto de trabajo.
Cuando una persona va a ingresar a un puesto de trabajo, pues se le hace la capacitación y se le dice, mira, esos son los riesgos que hay en tu centro de trabajo, ¿sale? Entonces, la persona pues va a ver las actividades que tiene su alcance, también sobre los riesgos que hay y cuáles son los controles que él debe de aplicar para mitigar ese riesgo. En este caso, HACCP, la metodología de análisis funcional de operabilidad, o también HACCP, de la expresión inglesa Hazard, ¿sí? Operability Study, es una técnica de análisis de riesgo de procesos PCA, que si se acuerdan, es un riesgo cualitativo, basada en la premisa de los riesgos, los accidentes o los problemas de operabilidad se produce como consecuencia de una desviación de las variables del proceso con respecto a los parámetros normales de operación y tienen algunas guías para poder hacer la evaluación del análisis de riesgos de procesos. El análisis de riesgo HACCP es adecuado tanto por una etapa de diseño como la etapa de operación, evaluando en ambos casos las consecuencias de posibles desviaciones en todas las unidades de proceso, tanto si es continuo como discontinuo. Esta técnica consiste en analizar sistemáticamente las causas y consecuencias de unas desviaciones de las variables de proceso planteadas a través de unas palabras guías, ¿sí? El primer proceso del método de ontología de HACCP, que lo vamos a ver, es hacer un grupo multidisciplinario, ¿sí? El segundo paso, que digamos en este caso, debemos de tener nuestro DTI. ¿Qué significa DTI? Diagrama de tubería e instrumentación del proceso que vamos a evaluar. En este caso es un sistema de planta de tratamiento de blanqueo de un aceite, donde tenemos los filtros, el sistema de blanqueo, el dosificador, pozo barométrico. Entonces lo que voy a hacer, yo debo de conocer el proceso y también las personas que están en la parte de producción y mantenimiento puedan participar para que podamos nosotros dividir este proceso en nodos, como vemos aquí. Este es el nodo número 1, este es el nodo número 2 que abarca toda esta parte porque tiene una interacción. Voy a evaluar estos nodos, voy a evaluar estos nodos y estos nodos. Entonces, en la parte de HACCP es muy importante tener el DTI para que yo pueda evaluar estos nodos. En las sesiones, pues vamos a ver ese tipo de ejercicio. Vamos a dejar unas actividades para que ustedes puedan realizar algún ejercicio. Y bueno, y vemos una parte del Excel del análisis de riesgo y aquí tenemos nuestras palabras guías sobre un parámetro que en este caso es una presión. Presión, no menos parte de, ¿sí? No hay presión en el tanque ST1010, que es un TAC. No hay desviación y aplicamos una nomenclatura o un código para ese riesgo, ¿no? No hay presión negativa en el mezclador M3261. Se perdió el vacío. No es posible procesar adecuadamente. Afectación por la calidad del producto. Se tiene que recuperar el vacío, procedimiento para evitar pérdida de vacío. Y ese es el método de operabilidad y tenemos su código de rastreo. Hay más presión. Si hay mayor presión, hay más presión de vacío, no hay una desviación. ¿Sí? Entonces, en esta tabla que vemos aquí, lo vamos a ver más dinámico, más puntual, en el foro de dudas. Y también vimos de las sesiones cuantitativos, semicuantitativos y cuantitativos, algunas metodologías, y cuando hablamos de una actividad proceso, sabemos qué análisis de riesgo nosotros podemos
aplicar. Cualquier duda, cualquier comentario, estoy para servirle vía WhatsApp, vía correo, vía celular, sobre algunos análisis de riesgo. Y ahorita viene en la parte de la estructura del análisis de riesgo, sabemos que los métodos cualitativos me va a ayudar para identificar los peligros. Entonces, para analizar los riesgos, pues puedo ser una metodología semi-cuantitativa o una metodología cuantitativa. Quiero de ustedes. Hasta luego. Nos vemos en los foros y retroalimentación. Hasta luego.